Somos la primera business radio station de alcance global que te ofrece contenidos especializados. To listen to this radio show in English, contact us at info.radiowtcv.net. Transmitiendo desde World Trade Center, Valencia, Venezuela. A continuación, música y noticias con Francisco Briceño. Transmitiendo desde World Trade Center, Valencia, Venezuela. Muy buenas tardes, te doy la bienvenida a esta nueva entrega de música y noticias que emitimos en vivo desde la plataforma comunicacional del World Trade Center Radio Music and Business, ubicada en el World Trade Center Valencia, en Venezuela. Este programa es posible gracias a la dirección general de José Ramón Montiel. Sandy Rivero me acompaña en los controles y quien te habla, Patricia Montero. Te recuerdo que llegamos a ti gracias al patrocinio del Hotel Hesperia World Trade Center Valencia, Vive en Grande. Iniciamos revisando los titulares de las informaciones destacadas de este martes 19 de marzo de 2019, que vamos a estar ampliando para ustedes en esta entrega de música y noticias. En economía, Venezuela suspende exportaciones de crudo a India. PDVSA podría desviar a Rusia petróleo asignado a Estados Unidos. Banco Central de Venezuela reduce el encaje de montos de divisas en efectivo. DICON negoció más de $2 millones en subasta 115. Exoneran del pago de impuestos a comercios saqueados en Maracaibo. Venezolanos hacen largas colas en bancos para sacar $2. Desempleo en Reino Unido bajó 3,9% en enero. En internacionales, Bolsonaro llama a liberar Venezuela. Estados Unidos impone sanciones a minera estatal venezolana. López Obrador firma convenio para no reelegirse. Unión Europea pide claridad a Londres en el Brexit. Miles de personas marcharon en Colombia en defensa del Tribunal de Paz. Renuncia el presidente de Kazajistán tras 30 años de mandato. Al menos 4 heridos en ataque con cuchillo en escuela de Oslo. En Venezuela, Guaidó ve al régimen de Maduro muy débil. Oposición venezolana tiene plan alternativo para entregar ayuda humanitaria. Equipo de Guaidó asumió el control de 3 sedes diplomáticas en Estados Unidos. Embajadora designada por Guaidó entregó credenciales a presidente de Panamá. Arreaza denuncia ocupación forzosa e ilegal de sedes diplomáticas de Estados Unidos. Saime reasignará citas canceladas por el apagón. En martes de Ecoanalítica tendremos a Luis Arturo Bárcenas, con quien conversaremos sobre la dolarización de los servicios como consecuencia del apagón en Venezuela. Te recuerdo que los detalles de estas y otras informaciones los ampliamos en esta entrega de música y noticias que emitimos este martes en vivo desde el World Trade Center Valencia en Venezuela. De momento vamos a una pausa musical. Hoy tenemos el cantante venezolano Nacho, que sigue triunfando en la industria, esta vez con su nueva canción en colaboración con Gracie, cuyo video salió hace un par de días. Disfrutemos Destino y al volver tendremos nuestra sección de Ecoanalítica. En breve, más de música y noticias. Seguimos con música y noticias. A continuación, hablemos de negocios en World Trade Center Radio Music and Business. Una producción de Ecoanalítica. Volvemos con música y noticias. Es momento de nuestra sección de martes con Ecoanalítica. Por eso le doy la bienvenida al economista Luis Arturo Bárcenas, con quien estaremos conversando sobre la dolarización de los servicios como consecuencia del apagón en Venezuela, que sacudió al país entre el 7 y 12 de marzo y dejó sin energía eléctrica a gran parte de la población. Bienvenido a Música y Noticias, Luis. ¿Cómo estás? Hola, gracias. Sabemos que este apagón trajo grandes consecuencias en todos los niveles y también nos dejó algunas tendencias, como fue la dolarización en el pago de los productos y servicios. En base a tu consideración, ¿qué tan graves fueron estas consecuencias para los ciudadanos, que muchos de ellos no tienen acceso a la moneda extranjera? Que ha sido un poco ese mayor uso del dólar, no solo como reserva de valor, es decir, no solo como mecanismo para yo proteger mis bolívares o mis ingresos, producto de mi trabajo, sino como medio de pago ya ampliamente aceptado por todos, ¿ok? Trata de moverte un poquito porque hay un poco de interferencia, entonces no podemos escucharte bien.
¿Aló? Ok. Ahora sí. Sí. Convenio cambiario, el último convenio cambiario, ya valida o ya autoriza ese uso de divisas de menudeo, o más que el uso de menudeo, valida la transacción en dólares entre partes que tenemos que interponer entre sí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hizo el apagón? El apagón simplemente hizo exacerbar ese uso, y en la medida que las personas disponen la cantidad de bolívares suficientes para lidiar con esa escasez de bienes y servicios tan naturalmente como el apagón, y sobre todo en un entorno inflacionario. Entonces, al final, los comercios se pueden abrir de forma pudieron aceptar esta divisa para darle salida a sus inventarios, y fue un mecanismo que, en ausencia de por lo menos de medios de pago como tarjetas de débito o incluso cajeros automáticos, la gente simplemente ajustó su medio de pago para acceder a esos bienes y servicios en medio de un apagón que nos afectó a todos, ¿no? Entonces, creo que la principal consecuencia es que va a limitar o a, de alguna forma, restringir el acceso a ciertos bienes a aquella población que tú bien mencionabas no tiene acceso a esos dólares. ¿Okay? Aquellas personas que tienen acceso a unos pocos dólares, puesto que esa valorización de alguna forma es más amplia que en años anteriores, es decir, personas regulares ahora tienen más acceso a dólares, no necesariamente la tienen en los montos que necesitan para hacer mercado, por ejemplo. Y en ese sentido, todas esas personas que acudan a negocios que solamente aceptan dólares, por ejemplo, creo que ese va a ser el principal efecto, y es el que de alguna forma vimos en ciertos estratos, ¿no?, durante esos días. Claro. ¿Crees que esta tendencia se mantendrá, esta tendencia de dolarizar los productos, e incluso puede incrementar? Porque hemos visto que muchas veces ponen un precio en dólar un día y al día siguiente estaba incluso más elevado. Claro, sí, al final yo creo que esto va a ser una práctica común, mucho más común de lo que uno cree. De hecho, no solamente porque la hiperinflación hace que haya esto, como llaman la gente, esta escasez de bolívares, pero no bolívares en estricto, porque mucha gente dice, bueno, pero si yo hago mis transacciones electrónicas, ¿cómo hay escasez de bolívares? Lo que hay es escasez de poder de compra. Es decir, cada bolívar que yo recibo es cada vez menos productivo, digamos, en términos de la capacidad que tiene para adquirir bienes y servicios, y de alguna forma la gente busca alternativas para solapar esa caída de bienes y servicios, ¿ok? Entonces, una alternativa, echar mano de esos valores que tú, hasta el año pasado, por ejemplo, tú, una persona natural, o yo, una persona natural, pudo ahorrar en dólares, ¿ok? Porque es un mecanismo que todo el mundo va a aceptar por el valor intrínseco que tiene el dólar, ¿ok? En la medida que la hiperinflación se agudice, que es lo que pensamos que va a seguir ocurriendo, aún con la desaceleración de los precios en las últimas semanas, podemos ver que incluso ese uso del dólar como medio de cambio va a seguir incrementándose precisamente por eso. Y incluso eso va a generar que el tipo de cambio pueda inclusive desacelerar su crecimiento en la medida que la gente inyecte más dólares a la economía, producto de esa necesidad por comprar bienes y servicios cada vez más caros, pero que tiene la menor capacidad de pedir un tipo de cambio más alto. ¿Por qué? Porque yo necesito bolívares, ¿ok? Entonces, ahora yo vender esos dólares, tengo que vender cada mes más baratos aquellos que ahora tienen dólares, que por ahora son los que tienen el poder de negociación más alto, ¿ok? ¿Tú crees que esta situación sería irreversible? Es decir, ya estamos prácticamente en un país completamente dolarizado. Mira, estaría de alguna forma irreversible si la dolarización fuese en estricto legal, o no estricto legal, sino fijada como política de gobierno, como política cambiaria, es decir, que solo se aceptasen dólares única y exclusivamente como medio de pago, ¿ok? Afortunadamente para nosotros todavía estamos en una economía que no está dolarizada de jure, como se dice en términos técnicos, o totalmente, sino hay una dolarización parcial, una dolarización por transacciones, ¿ok? Pero ¿qué es lo que ocurre? En la medida que el gobierno tome las medidas pertinentes para acabar con la hiperinflación o para solapar el crecimiento de los precios, tú vas a generar un mayor incentivo para que la gente, no solo la gente, sino las empresas, puedan aceptar como medio de ahorro, y empiecen otra vez a acumular esa cantidad de bolívares que antes se acumulaba, como era usual, que ahorraba antes en bolívares, y de alguna forma dejen el dólar como una alternativa, como siempre lo ha sido, pero no un escenario tan extremo como es ahorita, como simplemente la única unidad de pago. Yo creo que este escenario es reversible,
en la medida que el gobierno sea pertinente para que el venezolano recupere la confianza en el Bolívar y que recupere la confianza en los actores de política también. Bueno, le damos las gracias entonces al economista Luis Arturo Bárcenas por estar con nosotros en nuestra sección de Ecoanalítica. Hablamos sobre la dolarización de los servicios como consecuencias del apagón en Venezuela. Muchas gracias, Luis Arturo. Vale, gracias. Feliz tarde y al regreso seguiremos hablando de economía, así que usted no se vaya. Antes te recuerdo que seguimos con nuestro especial de Nacho. Escuchamos Nadie Sabe y ya volvemos con más información económica en música y noticias. En breve, más de música y noticias. Seguimos con música y noticias. Transmitiendo desde World Trade Center, Valencia, Venezuela. Volvemos con música y noticias y ahora es momento de hablar de economía. El ministro de Energía de Azerbaiyán dijo este martes que Venezuela suspendió sus exportaciones de crudo a India y considera a Rusia y China como el destino principal de sus envíos. El ministerio azerí emitió un comunicado tras las conversaciones celebradas en Bakú entre su ministro de Energía local y su par venezolano y presidente de la petrolera estatal PDVSA, Manuel Quevedo. El comunicado indica que desde Venezuela se están implementando medidas para evitar una fuerte reducción de la producción petrolera y que Rusia y China podrían ser los destinos claves para la exportación de crudo venezolano tras la cancelación de India. El mercado indio ha sido crucial para la economía venezolana, ya que ha sido históricamente el segundo mayor cliente pagador en efectivo del petróleo del país OPEP, por detrás de los Estados Unidos. La OPEP se reunió con productores aliados durante el fin de semana en Bakú en conversaciones que concluyeron este lunes. Seguimos hablando del crudo porque el ministro de Petróleo y presidente de PDVSA, Manuel Quevedo, señaló que Venezuela podría desviar a Rusia u otros países el petróleo inicialmente destinado a Estados Unidos. Durante la reunión del Comité Ministerial de Monitoreo Conjunto de la OPEP, Quevedo destacó que el generador de la principal terminal petrolera de Venezuela, José, en el oriente del país, se encuentra operando después de un apagón que detuvo las exportaciones de crudo la semana pasada. Quevedo informó que Caracas decidirá a dónde envía su petróleo y que su objetivo principal es fortalecer los lazos con Rusia, país con el que se comprometió a cumplir contratos de suministro de petróleo. Los precios del petróleo subieron este lunes tras la decisión de la OPEP y sus socios de aplazar hasta junio la decisión de prorrogar o no su acuerdo que limita la producción. Y una circular enviada por el Banco Central de Venezuela a las instituciones bancarias el 15 de enero da cuenta de que a partir de esta semana se deducirá de la posición de encaje el monto máximo de retiro de efectivo autorizado para el periodo del 18 al 22 de marzo que sea efectivamente liquidado, para no reducir el coeficiente, luego de varios ensayos intentados desde septiembre de 2018, que incluyó un encaje del 100% sobre las reservas excedentarias. Las autoridades optaron ahora por deducir la cuenta de encaje del dinero en moneda extranjera que la banca logre liquidar. La medida se regirá a partir del día en que se ejecute el retiro de efectivo en referencia y hasta el 12 de abril de 2019. Tras derogar el encaje especial el 21 de enero, y con lo cual la banca conseguirá ya respirar, el gobierno elevó el encaje ordinario de 31% a 57% y el marginal de 60% a 100%. El gobierno de Nicolás Maduro ha venido utilizando el encaje como mecanismo para restringir la liquidez bancaria y evitar que esos bolívares se dirijan a la compra de dólares en el mercado paralelo, al que responsabiliza de la inflación, ya que el dólar no oficial es la referencia usada para la fijación de precios. Y la plataforma DICO negoció este lunes un total equivalente a $2.328.135 entre 19 personas jurídicas y 436 personas naturales, de acuerdo con los resultados de la subasta 115. Se transaron tanto dólares como euros, según los tipos de cambio de referencia publicados por el Banco Central de Venezuela. El precio del euro fue fijado en 3.739,27 y el del dólar en 3.297,71, con fecha valor para el 20 de marzo, ya que este martes 19 es feriado bancario por ser el día de San José, patrono de la banca. Las 19 empresas transaron $1.922.000, mientras que 436 personas naturales consiguieron 400.000 euros y dólares para un total de 2.328.000. Y en Zulia, para apoyar a los propietarios que ejercen la actividad económica en la venta de alimentos, como las cadenas de supermercados, megamercados, hipermercados y multitiendas, así como aquellos locales que fueron saqueados durante el apagón que afectó a todo el país, el alcalde de Maracaibo, Willy Casanova, informó que se les exonera del pago de los impuestos municipales correspondientes al mes de marzo.
El alcalde expresó que a partir de la situación que se generó en semanas pasadas, se le dará la prórroga de pago de impuestos al empresario que se vio afectado con el sabotaje eléctrico. La extensión del plazo permitirá a los comerciantes y empresarios estar al día con el pago correspondiente al mes de febrero, mientras que los comercios destrozados y las grandes cadenas de ventas de alimentos les será exonerado el mes de marzo. El burgomaestre junto a su equipo evaluaron y determinaron la exoneración del pago de los impuestos de las actividades económicas durante este mes en curso, con la finalidad de que puedan recuperarse, hacer las inversiones necesarias para que doten sus inventarios y así mantengan su operatividad. El balance dado a conocer por la Cámara de Comercio de Maracaibo y Fedecámara Zulia advierte que más de 500 establecimientos y empresas en Maracaibo, San Francisco, Colón, Villa del Rosario y 2 municipios de la costa oriental del lago sufrieron daños y de ellos 60% no podrá recuperarse a corto o mediano plazo. Y los venezolanos enfrentan otro desafío en Venezuela, conseguir efectivo luego del peor apagón de la historia del país sudamericano. Usuarios de la banca pública y privada denuncian que solo pueden sacar diariamente 6.000 bolívares, el equivalente a $2. Escuchemos el reporte de la AFP. Los venezolanos hacen largas colas para retirar efectivo de los bancos. Los billetes siguen siendo necesarios para desplazarse o comprar comida, a pesar de la escasez de papel moneda y la devaluación del bolívar. 7 meses después de que empezaran a circular, las denominaciones que restaron 5 ceros a la moneda son tan insuficientes como el cono monetario anterior. El máximo retiro autorizado en ventanilla es de 6.000 bolívares, unos $2, que apenas alcanzan para pagar 2 cafés y equivalen a tan solo la tercera parte del salario mínimo. Y esto me alcanza para 2 días, para entre pasaje y la chuchería de la niña, ya, listo. Un pan son 3.000, un pan son 3.000, o sea, la mitad de esto. Ante la falta de efectivo y la colapsada banca electrónica por el apagón que paralizó a Venezuela durante una semana, las transacciones con dólar se hicieron presentes en algunas regiones del país. Tras reanudarse la jornada laboral el pasado jueves, suspendida por el corte eléctrico, los venezolanos acudieron masivamente a los bancos. Yo aspiro a sacar 6.000, como está diciendo la gerente del banco. Y mi destino, bueno, yo tengo que ahorita cancelar mis cajas del CLA, pues. Cancelar mis cajas del CLA, pagar mis pasajes. Y el resto pagar a mi hija, que tengo que darle para los pasajes. En medio de la peor crisis socioeconómica de su historia moderna, miles de ciudadanos viven de las remesas que les envían sus familiares en el exterior, donde se estima que residen 3,4 millones de venezolanos. Pasamos ahora a hablar de Reino Unido, ya que la tasa de desempleo bajó hasta 3,9% los 3 meses hasta finales de enero, alcanzando su nivel más bajo desde principios de 1975, según datos anunciados el martes por la Oficina Británica de Estadísticas Nacionales. Esta caída del paro constituye una sorpresa para los economistas que, según un consenso establecido por la agencia de información financiera Bloomberg, prevían que la tasa se mantuviese estable en un 4%. Ese era el nivel de desocupación registrado a finales del año 2018 y ya constituía un mínimo en más de 40 años a pesar de las perturbaciones económicas provocadas por la incertidumbre en torno al proceso del Brexit. Al mismo tiempo que descendió el desempleo, continuó aumentando el poder adquisitivo de los hogares, ya que los salarios aumentaron un 3,4% interanual, bastante más que la inflación. Y de esta forma cerramos nuestra sección de economía del día de hoy. Hoy es martes de Nacho y vamos con otro de sus temas más recientes. Colocamos para ustedes No Te Vas y al regresar en Música y Noticias tendremos información internacional. En breve, más de Música y Noticias. Seguimos con Música y Noticias. Transmitiendo desde World Trade Center, Valencia, Venezuela. Continuamos esta emisión de martes de Música y Noticias transmitida por la señal de World Trade Center Radio Music and Business. Yo soy Patricia Montero y te invito a conocer las mejores noticias internacionales. Este lunes el presidente brasileño Jair Bolsonaro llamó a que su país y Estados Unidos liberen Venezuela. Escuchemos el reporte. El presidente brasileño Jair Bolsonaro firmó el lunes un acuerdo espacial con Estados Unidos, que permitirá el uso de la base de Alcántara, al norte de Brasil. Además, Bolsonaro reafirmó en Washington la sintonía de su gobierno con el de su homólogo estadounidense Donald Trump, al advertir que ambos países seguirán trabajando para conseguir la salida del poder del mandatario venezolano Nicolás Maduro. Tenemos que resolver la cuestión de Venezuela. No puede continuar de la manera en que se encuentra.
Ese pueblo debe ser liberado. Creemos y confiamos obviamente en el apoyo estadounidense para que ese objetivo sea alcanzado. Brasil y Estados Unidos consideran al gobierno de Maduro una dictadura y forman parte de los más de 50 países que reconocen como presidente interino de Venezuela al opositor Juan Guaidó. Bolsonaro visita Washington en su primer viaje oficial al exterior, desde que asumió el poder en enero pasado. Después de Estados Unidos, Bolsonaro visitará Chile y viajará a fin de mes a Israel en una muestra clara de su intención de acercarse a gobiernos que considera afines con sus posturas conservadoras y económicamente liberales. Y Estados Unidos continúa con las sanciones a Venezuela. Esta vez fue Minerven, adscrita a la Corporación Venezolana de Guayana, que fue agregada a la lista de sancionados de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros que se publicó este martes. De igual manera, el presidente de la Compañía General de Minería de Venezuela, Adrián Antonio Perdomo Mata, fue incluido en la lista de ciudadanos especialmente designados y entidades bloqueadas del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La incorporación en este listado implica que sus activos serán bloqueados y que se prohíbe a los estadounidenses establecer relaciones comerciales con ellos. El Departamento del Tesoro explica en una publicación en su página web que la estatal minera realizaba operaciones ilícitas de oro que ponían en peligro a los pueblos indígenas y causaban deforestación en sus hábitats, según el secretario de Hacienda. Por su parte, Venezuela responsabiliza a Estados Unidos de llevar adelante un bloqueo económico a través de sanciones financieras, bloqueos de cuentas estatales en el exterior y la congelación de bienes que se ha agudizado tras la autoproclamación del diputado Juan Guaidó como presidente encargado. Pasamos ahora a hablar del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que firmó un documento en el que se comprometió a no reelegirse tras responder a sus adversarios políticos que consideraron que el referéndum para la revocación del mandato previsto para 2021 abría las puertas a la reelección. Esto debido a que la semana pasada el Congreso de México inició un proceso de reforma para legalizar un referéndum de revocación de mandato al que López Obrador planea someterse a la mitad de su periodo presidencial durante las llamadas elecciones intermediarias de 2021, tal como ofreció durante su campaña. En el documento que firmó Obrador este martes 19 de marzo, durante su conferencia de prensa, López Obrador señaló que el pueblo tiene el derecho de cambiar su forma de gobierno y, por lo tanto, quitar al presidente si los mexicanos consideran que no han tenido un buen desempeño en el cargo. El mandatario también consideró que su periodo de 6 años será suficiente para poner los cimientos para que el país no retroceda a los inmundos y tristes tiempos que dominaba la mafia del poder. López Obrador también reiteró su intención de irse a vivir a su finca ubicada en Palenque, Chiapas, tras concluir su periodo como presidente de México en el año 2024. Mientras tanto, los países europeos expresaron este martes su exasperación con la situación de bloqueo que vive el acuerdo del Brexit en Reino Unido y aumentaron la presión sobre la primera ministra británica Theresa May. El ministro alemán de Asuntos Europeos, Michael Roth, dijo que el tiempo se acaba y que el organismo está agotado de las negociaciones. Los diputados británicos rechazaron el acuerdo de divorcio negociado por May con sus 27 socios en 2 ocasiones y, en una esperada decisión, el presidente de la Cámara de los Comunes dijo que no se podía volver a votar el mismo acuerdo. La incertidumbre plantea ahora sobre los próximos pasos de la jefa del gobierno británico a 10 días únicamente, si no hay cambios, de que el Reino Unido consume el próximo 29 de marzo la primera marcha en 6 décadas de proyecto europeo. El ministro alemán aseguró que la prioridad de su gobierno es evitar un escenario de Brexit sin acuerdo, ya que sería la peor situación para los habitantes del Reino Unido, pero también para los otros 27 países europeos. Por ello, Roth urgió a Londres a realizar finalmente propuestas concretas que justifiquen la solicitud de prórroga del Brexit. Los mandatarios europeos tenían previsto discutir el jueves, en un primer día de cumbre, sobre la eventual solicitud de extensión de la fecha del Brexit si May lo solicita, una decisión que se debe adoptar por unanimidad. Y en Colombia, miles de personas con linternas marcharon este lunes en Bogotá y otras ciudades para protestar contra la decisión del presidente Iván Duque de objetar por inconvenientes de 6 de los 159 artículos de una ley clave para implementar el acuerdo de paz con la desmovilizada guerrilla de las FARC. Escuchemos las declaraciones. Miles de personas se manifestaron el lunes en Bogotá para exigir al gobierno colombiano respetar el acuerdo de paz con la exguerrilla de las FARC, ante su anunciada intención de modificar una parte del texto relacionada con el sistema de justicia especial. A los acuerdos. Hoy nos encontramos aquí también todos reunidos solicitando a que no traicionen ese acuerdo firmado, a que no nos apuñalen el corazón del acuerdo. Hoy estamos todos aquí solicitando que se cumpla y el presidente que no traicione la paz ni al pueblo colombiano.
El presidente Iván Duque, que no tiene las mayorías aseguradas en el Congreso para llevar a cabo las reformas, busca modificar el compromiso que impide la extradición a Estados Unidos de miembros del partido FARC. El acuerdo negociado por su antecesor Juan Manuel Santos estipula que ningún rebelde puede ser entregado a la justicia estadounidense por acciones como narcotráfico cometidas antes de la firma de paz a finales de 2016. No vamos a permitir que nos arrebaten esta oportunidad que tenemos como generación y es de vivir en un país en paz. O sea, nosotros no queremos que haya otra generación que tenga que vivir el conflicto armado. Respaldado por la ONU, el pacto de paz condujo al desarme de unos 7.000 combatientes y ha evitado la muerte de unas 3.000 personas al año. Desde el 2018, los máximos responsables de la exguerrilla comenzaron a comparecer ante la justicia de paz. Bajo los términos del acuerdo de paz, unos 13.000 integrantes del desmovilizado grupo rebelde, incluidos casi 7.000 excombatientes de la FARC, abandonaron las armas y conformaron un partido político como parte de su reintegración a la sociedad. Pasemos ahora a otras noticias. El presidente kazajo Nursultán Nazarbayev anunció este martes su renuncia después de 30 años a la cabeza de este país de Asia Central, rico en recursos naturales pero enfrentado al descontento social. Después de la muerte del autoritario presidente uzbeko Islam Karimov en 2016, Nazarbayev era el único dirigente de la antigua en el poder sin interrupciones desde la disolución de la Unión Soviética en 1991. Durante 30 años, Nazarbayev ejerció un control total sobre el país. Llegó a la presidencia cuando Kazajistán todavía era una república soviética en el año 1989 y entonces como primer secretario del Partido Comunista. Desde entonces conservó el poder tras la independencia en el año 1991 y fue reelegido varias veces por mayoría absoluta y nunca designó claramente a su sucesor. La presidencia interina quedará a manos del presidente del Senado, Kassym-Jomart Tokayev, de 65 años. Y este martes la policía de Noruega anunció que al menos 4 personas resultaron heridas de levedad en una escuela de Oslo por parte de un escolar que llevaba un cuchillo. La policía de Oslo anunció en Twitter el envío de varias patrullas hacia la escuela de Brinsen a causa de la violencia y una situación amenazante. Según la agencia noruega NTV, el atacante es un joven que amenazó a un empleado del local con un cuchillo de cortar el pan. 4 empleados de la escuela resultaron heridos de levedad. El incidente se produjo en la escuela tras una pelea en el patio, según indicaron medios locales. Culminamos otra sección aquí en Música y Noticias. Te recuerdo que puedes ampliar estas informaciones en nuestra plataforma web wtcradio.net y seguirnos en nuestras redes sociales @radiowtc. Continuamos con nuestro especial de Nacho. Vamos a escuchar danzas y ya volvemos con información de Venezuela. En breve, más de Música y Noticias. Seguimos con Música y Noticias. Transmitiendo desde World Trade Center, Valencia, Venezuela. Volvemos aquí a Música y Noticias. Yo soy Patricia Montero, transmitiéndote en vivo desde la plataforma comunicacional del World Trade Center Radio Music and Business. Vamos ahora con información de Venezuela. El jefe del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino del país por más de 50 países, dijo este lunes que el anuncio de la reestructuración del gobierno de Nicolás Maduro demuestra mucha debilidad e insistió en que la cadena del mando está rota. Guaidó dijo a periodistas que lo que ve es un régimen muy débil, que no tiene respuestas y no gobierna, sino que canta victoria por tener un día más usurpando funciones. La vicepresidenta Delcy Rodríguez anunció el domingo a través de la red social Twitter que Nicolás Maduro ha pedido a todos los miembros del gabinete que pongan sus cargos a la orden a fin de hacer una reestructuración profunda del gobierno y blindar la patria. El gobierno de Maduro aún no ha informado sobre quiénes ocuparán los nuevos cargos en el gabinete ejecutivo con el que esperan blindar a Venezuela ante amenazas. Por su parte, el diputado José Manuel Olivares aseguró este lunes que la oposición venezolana tiene un plan alternativo para poder llevar la ayuda humanitaria que han copiado de la ciudad colombiana de Cúcuta hasta Venezuela. En una rueda de prensa en Colombia, el político aseguró que los planes existen y que no los van a divulgar de manera temprana, sino en el momento oportuno para que el mundo pueda ver cómo la ayuda entra. En este sentido, explicó que existen distintas alternativas y planes tras el primer intento fallido de llevar la ayuda humanitaria a Venezuela el pasado 23 de febrero, ya que las autoridades venezolanas evitaron su ingreso y produjeron disturbios en medio de los cuales uno de los camiones fue incendiado.
Al mismo tiempo, subrayó que en las bodegas de Cúcuta no hay nada en riesgo de dañarse, puesto que no se trata de alimentos perecederos. Olivares finalizó diciendo que están trabajando arduamente para el acopio, recepción y futura distribución de la ayuda y que no pararán de hacerlo hasta que logre ingresar a Venezuela. Y los emisarios designados por el líder opositor venezolano Juan Guaidó lograron acceso el lunes a 3 sedes diplomáticas en Estados Unidos. Escuchemos las palabras del embajador de Venezuela en Estados Unidos, nombrado por Juan Guaidó, Carlos Vecchio. El día de hoy le informo a todos ustedes que estamos tomando el control de 3 activos de la República. La de la agregaduría que acabamos de ver, militar y naval, el edificio donde estamos actualmente, que preside aquí el coronel Silva Silva. Gracias al coronel Silva Silva, nosotros logramos preservar este edificio y medianamente mantenerlo. Gracias a que el coronel Silva Silva decidió respetar la Constitución, ponerse del lado del presidente interino Juan Guaidó, nosotros pudimos atender y preservar este activo y por eso están las condiciones en que estamos viendo en este momento. También queremos informar que el día de hoy estamos tomando control de un edificio que pertenece a la República y que está en Nueva York y que donde se llevan los servicios consulares de nuestro país. Ese edificio está siendo llevado a cabo la operación para tomar el control por Gustavo Marcano. Nosotros estaremos informando a los medios también las condiciones en que estamos recibiendo ese activo. De todo esto se está dejando constancia legal de inventario, notariada, para que quede certificado las condiciones en que se están recibiendo estos inmuebles. Esto forma parte de nuestra campaña de preservar los activos de la República. La semana pasada estuvimos en Citgo constatando que ya la operación de Citgo está bajo un control independiente, operacional, de una empresa norteamericana que pertenece a los venezolanos para preservarla para su futuro. Y ya comenzamos nuevamente a llevar a cabo estas acciones para tomar todos los activos, para recuperar todos los activos que le pertenecen a los venezolanos y que están ubicados. Vecchio y su equipo aún no han logrado acceso a la embajada multilateral en Washington ni la misión de la Venezuela en la ONU. Vecchio anunció que a través de una página web en los próximos días abrirá un registro consular de los venezolanos residentes en Estados Unidos y que para ello cuenta con el apoyo de 12 de los 56 funcionarios diplomáticos y consulares venezolanos que declararon su apoyo a Guaidó. Igualmente, la embajadora designada en Panamá por el líder Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado por más de 50 países, entregó este lunes sus cartas credenciales al mandatario panameño Juan Carlos Varela. El presidente de Panamá recibió en su despacho del Palacio de las Garzas a Fabiola Sabarce, designada por Guaidó como embajadora en el país centroamericano. Sabarce agradeció al gobierno panameño por el reconocimiento y la reivindicación en la lucha por la democracia. En un comunicado, Varela ratificó el respaldo a Guaidó y reiteró que trabajará de la mano de Sabarce para apoyar la transición democrática en Venezuela y una pronta convocatoria de elecciones libres con garantías y estándares internacionales y la participación equitativa de todos los actores políticos. Sabarce sustituye al embajador saliente designado por Maduro, Jorge Durán Centeno, un militar que acompañó al expresidente fallecido Hugo Chávez durante el intento de golpe de Estado del 4 de febrero de 1992. En contraparte, el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, denunció este lunes la ocupación forzosa e ilegal de sus sedes diplomáticas en Estados Unidos por parte de agentes designados por Juan Guaidó, que se proclamó el pasado 23 de enero como presidente legítimo del país suramericano. Mediante un comunicado, Arreaza ratificó que las sedes diplomáticas en Venezuela y en Estados Unidos solo pueden ser utilizadas por los agentes diplomáticos oficiales que representan al gobierno democrático y constitucional del presidente Nicolás Maduro. Al respecto, la Cancillería venezolana emitió un comunicado para exhortar al gobierno de Estados Unidos a respetar la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas y tomar las medidas necesarias para revertir de manera inmediata dicha ocupación. En caso de que Washington haga caso omiso al llamado de Venezuela, Caracas ha advertido que se reserva las decisiones y acciones legales y recíprocas correspondientes dentro de su territorio. Y los fiscales que llevan el caso contra la jueza María Lourdes Afiuni no se presentaron ayer en el Tribunal 16 de Juicio, tal como lo solicitó el magistrado Manuel Bognano, quien tras 1 año y 2 meses sin despachar fijó para este lunes 18 de marzo la audiencia para dictar sentencia sobre la jueza. La abogada Sandy Guevara, integrante del equipo de defensa de Afiuni, se presentó al Tribunal 16 de Juicio para introducir un recurso de amparo contra el juez Bognano, pero se encontró con la sorpresa de que nuevamente no hubo despacho por supuestos errores en el sistema.
De manera extraoficial se conoció que los fiscales introdujeron un documento solicitando el diferimiento del juicio, alegando que fueron nombrados recientemente y no han revisado los expedientes del caso. Nelson Afiuni informa que su hermana sigue acogida al artículo 350 de la Constitución y no asistió al juicio que se lleva en su contra por haber dejado en libertad condicional al empresario Eligio Cedeño el 10 de diciembre de 2010. La jueza Afiuni, titular del Tribunal 31 de Control de Caracas, tomó la decisión con base a un pronunciamiento del Grupo de Trabajo sobre las detenciones arbitrarias de la ONU, que consideró arbitraria la detención del ex banquero. El tribunal notificó que la audiencia de juicio quedó pautada para este martes 19 de marzo a las 2 de la tarde. Y por último, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, SAIME, informó la noche de este lunes que las citas programadas para los días donde el país se vio afectado por el apagón, es decir, del 8 al 15 de marzo, serán reasignadas a partir del próximo lunes 25. A través del Twitter oficial del organismo, el SAIME explica que la reasignación será en todas las oficinas del servicio a nivel nacional y en sus sedes consulares. La notificación de la reasignación será por medio de los correos correspondientes, según explicó el organismo. Y así cerramos nuestro programa de hoy. Para mí ha sido un placer compartir contigo esta nueva emisión de música y noticias. Te recuerdo que puedes escucharnos de lunes a viernes en vivo a partir de las 2 de la tarde. Y si quieres ampliar alguna información, nos puedes leer en wtcradio.net. Este programa llegó a ti gracias a la dirección de José Ramón Montiel, Sandy Rivero en los controles técnicos, Patricia Montero en la producción y locución de este espacio y, por supuesto, el patrocinio del Hotel Hesperia World Trade Center Valencia. Vive en grande. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos escuchamos mañana. World Trade Center Radio Music and Business. La mejor galería de audio de programas y entrevistas de la voz de expertos que trabajan para que te mantengas actualizado. To listen to this radio show in English, contact us at info.radiowtcb.net. Conéctate y disfruta en nuestra plataforma website. Música y noticias. Gracias por acompañarnos.